El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Muy buenos días a nuestra audiencia. Sean todos bienvenidos para inaugurar oficialmente este evento. Es un privilegio contar con la presencia de un líder excepcional, alguien cuya visión, dedicación y pasión han guiado a nuestro laboratorio. Con una vasta experiencia y un compromiso inquebrantable con la excelencia, les presento con orgullo a nuestra directora general, Delia Dávila Sosa, a quien le cedo la palabra para que nos brinde sus palabras de apertura. Bienvenidos. Muchas gracias, Químico. Bienvenidos a este emocionante evento académico dedicado al fortalecimiento del conocimiento en el campo del laboratorio clínico. Es un honor para mí, como directora general del Grupo Microtec, darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, tanto en presencial como en virtual, a todo el foro virtual también. Hoy nos reunimos para inaugurar un espacio donde la excelencia científica se encuentra con la innovación. Un lugar donde las mentes curiosas y apasionadas por el avance en el laboratorio se unen para compartir experiencias y conocimientos. A lo largo de estas conferencias y ponencias, exploraremos temas relevantes en el ámbito científico y sus aplicaciones en el diagnóstico, desde técnicas de vanguardia hasta desarrollos en el manejo de muestras y análisis de datos. Cada sesión nos brindará una invaluable oportunidad para aprender, crecer y colaborar. Espero que este evento sea una fuente de inspiración para todos nosotros, que nos motive a seguir explorando los límites de lo que es posible en el campo del laboratorio clínico y evidentemente de la contribución en la medicina. Agradezco a todos los participantes su asistencia en virtual y aquí en físico. Todo el staff interno que apoyó su compromiso, nos apoyaron que fuese posible este evento. A todos los proveedores y a los ponentes les agradezco mucho también su compromiso y les deseo que este evento esté lleno de mucho aprendizaje y mucho descubrimiento. Les agradezco, muchísimas gracias. Es un gran orgullo para nosotros presentar al químico farmacéutico biólogo Álvaro Cercero Marín. Él tiene la especialidad en bioquímica clínica avalada por la Universidad Autónoma Nacional de México. Además es especialista en hematopatología por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente él es gerente técnico de nuestros centros de proceso analítico en diferentes estados de la República, además de ser asesor científico del Centro de Capacitación INCAMI de Grupo Microtec. Con más de 10 años de experiencia en laboratorio, el día de hoy presentará el tema marcadores tumorales. Démosle un aplauso, por favor. Amigo, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes y también los que nos acompañan de modo virtual. Entonces, la primera ponencia que vamos a tener es la de marcadores tumorales. Vamos a dar un recorrido sobre qué es un marcador tumoral, qué los hace marcadores, cuáles son los marcadores tumorales tradicionales. Los nuevos marcadores tumorales, nos vamos a referir a algunos que son de índole sérico, pero que no son tan amplios como los que ya hemos conocido, y una breve explicación de qué es lo que viene en marcadores tumorales, un poco de la plática que vamos a tener el día de mañana, ya metiéndonos a la genética. Pero ¿qué es un marcador? Un marcador, lo primero que tenemos que entender es la palabra, que significa que va a etiquetar, va a señalizar o nos va a indicar alguna presencia o ausencia de algo. Cuando lo juntamos con la palabra tumoral, lo que queremos es que nos denote o nos haga referencia a un marcador tumoral. En este caso vamos a hablar de puros tumores sólidos. Sabemos que hay algunos como la leucemia, el linfoma, no van a ser objetivo de esta plática. Los marcadores en tumores líquidos o la leucemia, los linfomas, todo ese tipo de enfermedades son más celulares, es decir, buscamos la estirpe celular. Aquí lo que buscamos son precisamente glicoproteínas, proteínas que expresan. Vamos a ver las naturalezas de lo que podrían estar expresando. Okay. Nos informan acerca de la presencia del cáncer. Aquí un pequeño paréntesis, los marcadores tumorales no precisamente son diagnóstico, siempre se tienen que acompañar con alguna imagen, alguna biopsia, algún estudio complementario, alguna auscultación, pero nos permite ver algún estadio de la enfermedad o darle seguimiento al tratamiento, ver el pronóstico de la enfermedad o si va a haber una resistencia al tratamiento. ¿De qué naturaleza pueden ser? Pueden ser totalmente tejido específicos, como el antígeno prostático específico,
lo que serían enzimas, todos conocemos lo que es una enzima, son catalizadores biológicos, es decir, toman un sustrato y lo generan en un producto. La parte de glicoproteínas, que son los más famosos, los que ustedes conocen como el CA, que no es más que una abreviatura de antígeno de cáncer, son moléculas de señalización, realmente en el organismo no son más que comunicación celular que se sobreexpresan en el cáncer. Algunos se expresan de manera natural, otros se expresan solamente cuando hay alguna mutación en el estirpe celular. No son más que proteínas que tienen una parte de aminoácidos, de sacarosas, algunos azúcares. Tenemos los que son hormonales, no vamos a tocar mucho el tema en cuanto a hormonales, pero un ejemplo claro sería la prolactina. Todos sabemos que la prolactina per se no es un marcador tumoral, no es una molécula que buscamos de manera, como que nos hace referencia al cáncer, es fisiológico, tiene implicaciones en la parte de la lactancia, en respuesta hormonal en mujeres, pero en el caso de que hay un tumor en la glándula hipófisis, esta se puede levantar, incluso lleva el nombre, prolactinoma, y es parte de un marcador tumoral en ese sentido. Es el uso que tiene esta molécula. Vamos a ver otros, la tiroglobulina es otro de este asunto, calcitonina también, o aquellos que son proteínas que se expresaban en la etapa embrionaria o en el desarrollo embrionario, el característico, ¿no? Ya hasta lleva el nombre, alfa-fetoproteína. En cuanto a qué hace los marcadores tumorales potencialmente útiles, bueno, si nos ayudan en detección de malignidades tempranas. Aquí habría que hacer una división de qué es el diagnóstico y en qué momento. Marcadores de detección temprana serían aquellos marcadores que están antes de los síntomas, es decir, yo voy, me hago un chequeo de rutina y encuentro un marcador elevado y está antes de los síntomas. Yo todavía soy asintomático y probablemente pueda dar un diagnóstico. El tema aquí es que son muy pocos. La realidad es que los marcadores tumorales en el diagnóstico temprano no tienen gran alcance. Vamos a ver temas de sensibilidad, de especificidad. Marcadores de diagnóstico, ya tengo la enfermedad, ahora sí voy a ir a investigar qué tipo de marcador tengo. Incluso aquí viene acompañado ya también de imágenes, de temas de datos clínicos. El diagnóstico clínico, es decir, cómo va a responder al tratamiento. Marcadores de pronóstico, es decir, qué tan agresivo es el tumor, de qué tipo de tejido es, y al final del día, pues esta es la línea básica de la progresión de la enfermedad. Va dirigido hacia un diagnóstico de enfermedad benigna o maligna. Algunos tienen esa ambigüedad en cuanto que pueden estar expresados en enfermedades benignas o malignas, que sería el cáncer, que es el que estamos buscando. Identifica el tipo de cáncer, es decir, el tipo de tejido. Vamos a ver que hay algunos que no son tan tejido específicos, pero hay otros que están fuertemente relacionados, sobre todo el de estómago, el de ovario, el de testículo. Todos esos ya están bastante dirigidos al tipo de tejido. Hay otros como el carcino embrionario, que ese es un poco más distribuido a lo largo de todos los tipos de tumores sólidos. Pronóstico de la enfermedad nos va a ayudar a saber qué estadio está, en qué etapa está, cómo va a responder al tratamiento, cuál es el pronóstico. Vamos a ver algunas gráficas de sobrevida que responden al nivel del marcador. Predicción de la respuesta o resistencia al tratamiento, algunos monitoreos de tratamientos. Hay algunos marcadores que solamente tienen su utilidad en la parte del pronóstico, no tanto en el diagnóstico. O tras la remoción de cirugía del tumor sólido, aquí también habría que hacer énfasis en la metástasis. Hay marcadores tumorales que se toman per se, como que si empieza a elevarse el valor, incluso sin diagnóstico, sin imagenología o sin síntomas y signos, hay que empezar a dar el tratamiento. En cuanto a qué los hace marcadores, serían las características, porque como sabemos el cuerpo humano tiene demasiadas moléculas, tiene más de 1000, entonces podríamos empezar a divagar y decir la insulina puede ser uno, el glucagón puede ser otro. Entonces hay que ver qué los hace marcadores, y lo primero es que tienen que tener un alto valor predictivo negativo y positivo. ¿A qué se refiere esto de valor predictivo negativo? No todos los marcadores son perfectos, lo vamos a ver. Hay algunos puntos de corte que pueden hacer que yo estando sano salga como positivo, o que yo estando con la enfermedad salga como negativo, y eso lo vemos en una tablita. Si tengo una prueba diagnóstica y yo salgo positivo y tengo la enfermedad, es decir, con un diagnóstico de referencia, es un verdadero positivo. Si yo salgo positivo, pero en realidad no tengo la enfermedad, esto se hace en estudios de gran nivel, entonces tendríamos un falso positivo. ¿Okay? Entonces es lo mismo para el valor predictivo y negativo, es nada más la relación de cuántas veces o qué tanto me pueden identificar como negativo, como positivo, y tener realmente la enfermedad.
Tener un proceso estandarizado y automatizado, esto es más reciente, la verdad es que los marcadores tumorales ya tienen con nosotros más de 40 años, cuando se hacía por radioinmunoanálisis, entonces hay muchos que eran metodologías bastante complejas, no todos tenían el permiso para manejar isótopos radioactivos y no eran automatizados, algunos se siguen manejando con ELISA. Esto es como para que sea un proceso un poco más fácil. Estandarizado también se refiere a que ya tenga una incertidumbre menor, que tenga una precisión, una veracidad, una exactitud, que nos apoye a la parte del diagnóstico. De preferencia que sea sencillo, la mayoría de los marcadores tumorales ya se manejan por quimioluminiscencia, es una metodología bastante dominada, ya tiene varios años en el mercado, y de preferencia poco costoso. Los que ya tienen mucho tiempo con nosotros, incluso pequeño comercial, los hemos tenido hasta 50 pesos, pero hay algunos que pueden rebasar los 2,000, 3,000 pesos porque son de novo o porque tienen alguna patente o porque son muy específicos o el desarrollo del reactivo es bastante caro. Poseer límites de referencia bien definidos, esto es lo ideal. La realidad es que muchos de estos tienen valores de referencia que no están tan definidos, incluso algunos artículos los modifican en base a sexo, en base a edad, el estado del paciente, algunos ya están bien estandarizados. Sin embargo, aquí lo que les podría enseñar en una tablita de sensibilidad contra especificidad, la especificidad siendo el tema de que a mí me identifique como negativo una prueba que me da negativo, la sensibilidad se refiere a que me identifique como positivo cuando yo tengo la enfermedad. Entonces, es un ejemplo. Digamos, el antígeno prostático específico con un punto de corte de 4, la sensibilidad es de 50 aproximadamente y la especificidad es del 70. Yo podría mover el punto de corte de tal manera que lo bajo a esta parte hacia la población sana, pero todo tiene un costo. Mover la sensibilidad, aumentarla, tiene un costo en la especificidad. Es decir, si yo aumento la sensibilidad, es decir, que me caracteriza a mí como positivo cuando tengo la enfermedad, baja la especificidad. Es decir, que pacientes que a lo mejor, o bueno, personas que están haciendo algún chequeo y no tienen la enfermedad van a salir positivos. Entonces, esto es un pequeño juego en lo que vemos es una curva de la población sana, la población enferma. El punto de corte tratamos de ponerlo en donde se pueda diferenciar ambas poblaciones, pero si ustedes observan, hay un lugar en donde se traslapan las personas que están sanas con las que están enfermas. Ese tipo de punto de cortes, muchos estudios los modifican, como les comenté, y vamos a ver algunos ejemplos de dónde podríamos ponerlo, pero la sensibilidad y especificidad se tiene que pagar. Si modifica la sensibilidad, a fuerzas modifica la especificidad. Esta parte de aquí, la población sana que se le identifica la población enferma que se le identifica por abajo del punto de corte, va a ser un falso negativo, tiene la enfermedad, pero según mi estudio no lo tendría, yo le diría que es negativo. Población sana que llega hasta afuera del punto de corte, esto se refiere a una variabilidad biológica, le vamos a decir un resultado falso positivo. Aquí hay un tema, ¿qué es mejor? ¿Que me digan que estoy enfermo cuando no lo tengo o que me digan que estoy sano cuando en realidad estoy enfermo? El tema es que es igual de peligroso, porque si tú tienes la enfermedad y te dicen que estás sano, vas a perder tiempo, al final del día hay tumores muy agresivos que en un mes, 2 meses ya sería innegable, y no por marcadores tumorales sino por la clínica. O si te dicen que estás enfermo y en realidad estabas sano, te va a llevar a un problema psicológico realmente, porque te pueden estar diagnosticando un cáncer. Y como todos estos son estudios que se tienen que confirmar con imagenología, hay estudios muy invasivos. Entonces nadie quiere que le hagan una biopsia de pulmón, una biopsia de colon, una biopsia de la próstata y que le digan, bueno, no lo tenías en realidad, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado con los puntos de corte. Son estudios masivos, en realidad no hay un estudio que marque un punto de corte con menos de 1,000 pacientes y a menos de 5 años del estudio de la evolución. Pero de todas maneras siempre hay que entender que tenemos un punto en el que se van a traslapar. Ser viable para los sujetos que se someten al test, que no sea un problema. La mayoría de los marcadores tumorales se hacen en suero, es una muestra muy sencilla de obtener. Sin embargo, estudios nuevos ya son de biopsias o inmunohistoquímica, que es un poco más complejo. Tener un valor clínico validado en un estudio prospectivo de gran alcance. Vamos a ver hoy algunos nuevos marcadores que no tienen este avance porque tienen poco tiempo en el mercado, no alcanzan a cubrir 5 o 10 años de valor clínico, pero están empujando hacia tener un mejor resultado. En cuanto al marcador tumoral perfecto, por todo lo que ya vimos, en realidad no existe. Hay baja sensibilidad para etapas invasivas tempranas o lesiones premalignas,
es decir, en estadios de precáncer o cuando apenas la lesión es muy pequeña para que aumente significativamente la concentración para que alcance el punto de corte, es probable que no lo tengamos. Entonces la sensibilidad va a ser baja, ya tengo la enfermedad, pero no me la detecta con esta metodología o este marcador. Falta de especificidad hacia alguna malignidad. Hay algunos que responden sí al cáncer, pero también al embarazo, lupus eritematoso sistémico, a la obesidad, a hábitos alimenticios. Vamos a ver que algunos responden al tabaquismo, a tomar café. Entonces ahí perdemos un poco la especificidad de la prueba. Hay una baja prevalencia de la enfermedad. Muchos de los que vamos a ver son marcadores tumorales de los principales cánceres. El de cerebro, el de pulmón, el de próstata, el de colon. Pero hay cánceres que tienen muy poca prevalencia y que no tienen suficientes estudios para hacer un marcador que digamos vamos a llevarlo a la clínica. Entonces muchos tipos de cáncer se quedan fuera de marcadores tumorales porque per se es tan baja la prevalencia que no podemos alcanzar un valor predictivo positivo o negativo en población asintomática. Vamos a empezar a ver el más conocido, sangre oculta como diagnóstico de cáncer colorectal. La realidad es que es una prueba que usualmente nosotros la tomamos como que no tiene una gran escalabilidad, o es una prueba muy sencilla, en realidad ni siquiera entra en equipo, es una prueba semicualitativa, entonces no es como que le demos la importancia, pero realmente es uno de los más importantes. En estudios de gran escala, 4 estudios prospectivos de más de 50 pacientes han demostrado que puede disminuir la mortalidad del cáncer colorectal en un 16%, no es nada bajo. Y aquí vienen las partes interesantes, ¿no? Las guías europeas y americanas lo toman como screening, ni siquiera es sujeto de duda, está dentro de las guías para, si tú vas a diagnosticar o tienes sospecha de cáncer colorectal, tienes que hacer sangre oculta en heces, no hay otra manera. La sensibilidad reportada está entre el 60 y el 85%, podríamos pensar que es baja de entrada por ser nuestro primer marcador, sin embargo vamos a ver que hay muchos que ni siquiera llegan al 70%, están por el 50, 60 y una especificidad entre el 85 y el 100%. Aquí es donde realmente se recupera. Valor predictivo positivo del 25%, es decir, solo una de cada 4 pruebas que yo haga que me den positivo se pueden asociar a cáncer colorectal. ¿Por qué puede haber ese 75% de variabilidad? Porque cualquier sangrado en tracto digestivo, que sea desde el nariz, alguna úlcera, alguna lesión en el intestino, puede generar que haya sangre en las deposiciones y puede generar esta sangre oculta. También depende mucho de la metodología. Hay 2 grandes ramas, la que usa el guayacol, que no es más que una reacción de especies reactivas de oxígeno que demuestran un color. Sin embargo, como sabemos, es muy difícil tener una muestra limpia. ¿Por qué? Porque no tienes que haber consumido carnes rojas, no ttienes que haber tomado ningún tipo de antioxidante, la condición de la muestra tiene que ser muy buena para que no sea válido este estudio. Y la otra es por inmunología, esa sí es más específica, buscamos la hemoglobina directamente, entonces por eso es que baila un poquito esta sensibilidad y especificidad, depende de la fuente que ustedes vean. Aquellos que lo hacen por la prueba inmunológica es mucho mejor, da mejores resultados. Y el valor predictivo negativo del 99%, es decir, si yo tengo una prueba de sangre oculta en heces negativa, solo el 1% tendría cáncer colorectal. Ese 1% a qué se atribuye a cánceres que no sangran. En realidad la lesión nunca libera sangre al tracto digestivo, y entonces ese tipo de cáncer colorectal que se queda como enquistado y encapsulado nunca va a salir positivo en una sangre oculta en heces, pero en realidad un valor predictivo negativo del 99% es bastante alto a comparación del que vamos a ir viendo. En cuanto al antígeno prostático específico como marcador de cáncer de próstata, hasta el nombre le lleva el apellido. El valor clínico del PSA es un poquito menos claro que el de sangre oculta en heces. La realidad es que con un punto de corte de 4 nanogramos por mililitro, la sensibilidad es muy baja, de 21% para la población asintomática, 50% para un cáncer de alto grado, pero realmente no queremos un marcador que tengamos que esperar a estar en un estadio evolutivo de la enfermedad bastante avanzado, como para que 1 de cada 2 salga positivo. Aquí está la ventaja, especificidad del 91%, hacerte un antígeno prostático específico y que te salga negativo, te da cierta confianza, cierto nivel de sensación de que no tienes este tipo de cáncer. Aquí vamos a ver el ejemplo. ¿Podemos bajar el punto de corte? Sí lo podemos bajar, no hay problema.
la sensibilidad sube, es decir, solamente 3 de cada 10 estarán bien diagnosticados, pero la especificidad la bajamos 85%. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener biopsias innecesarias, y esto en población no creo que alguien desee estar haciendo biopsias o ser sometido a algún tipo de análisis de este tipo. Siempre que salga un antígeno prostático específico, aquí sí ya no es como recomendación de las guías o directamente al diagnóstico, tiene que llevar un examen digital rectal, no hay de otra, tienes que demostrar la lesión ya in sitio, y puede ir acompañado de otros índices. Los investigadores han tratado de meter otro tipo de índices o moléculas asociadas al antígeno prostático específico para que pueda darnos mayor validez. En este sentido, el antígeno prostático específico depende también de la edad, entonces podríamos empezar a creer que hay que tener puntos de corte definidos por la edad. En cuanto a otros índices, el más famoso, antígeno prostático específico libre. La idea de tener el antígeno prostático específico libre por sí solo, el valor no nos da un resultado que nos pueda apoyar en el diagnóstico, pero si hiciéramos la relación, es decir, dividir el total de fracción libre entre el total, podríamos determinar si estamos ante un cáncer que es agresivo. Entonces, tener una relación alta de antígeno prostático específico libre contra el total nos habla de cáncer agresivo. Hay otro que es el antígeno prostático específico, es decir, una preenzima o un precursor de este antígeno, y ha demostrado mucho más sensibilidad, cerca del 90-95%, y la especificidad también está por el 95%. Está en fase de estudio, la realidad es que no lo tenemos todavía en el mercado, nadie lo tiene todavía. Cuando llegue seguramente será alguna metodología muy especial. Y otro tipo de índices que tenemos es el tiempo de doblado del antígeno prostático específico en pacientes que ya tienen diagnosticado el cáncer de próstata, esperan o miden el tiempo en el cual el valor se duplica, y eso nos habla de la evolución o del pronóstico del seguimiento. Podremos mejorar el tratamiento, ser más agresivos o disminuir la dosis de tratamiento. Recordar que la mayoría son de quimioterapia, algunos, en el caso de la próstata, es la remoción completa, y también podríamos ocuparlo. Hay uno que le llaman la densidad del antígeno prostático específico, no es más que la combinación de la parte de imagen y la parte de la medición en suero. Lo que hacen es comparo el tamaño en imagen, lo comparo contra el antígeno prostático específico en niveles, y lo que me hace es saber qué tanto va a ser pronóstico de que el paciente pueda salir adelante. En cuanto al CA-125, es un marcador de cáncer de ovario, es el más conocido de este tipo. Sin embargo, vamos a ver que responde a muchos otros tipos de tumores. Es un marcador central por ya 40 años, es una molécula que ha estado con nosotros ya bastante tiempo, tiene cientos y miles de estudios que han demostrado su utilidad, pero aquí viene lo importante: si mejora la supervivencia de los pacientes, no nos ayuda como diagnóstico, no lo estamos detectando antes. La realidad es que se eleva solo el 50% en la etapa 1 y hasta el 92% en etapas posteriores. Es muy tarde ya cuando este marcador lo podemos ocupar directamente. Siempre hay que meterlo con imágenes, siempre hay que meterlo con otro tipo de estudios. La ventaja de este marcador, y por el cual no ha soltado la estafeta de ser el mejor, es porque responde bastante bien a tumores del tipo 2, son el 75% de estas lesiones y el 90% de la mortalidad. Entonces, el 90% de los cánceres de ovario que son mortales responden bastante bien los niveles del CA-125 para poderlo llevar como al frente del diagnóstico. Tiene una mayor discriminación contra los tumores del tipo 2 y capaz de revisar las fluctuaciones de niveles. Es decir, para el tumor de tipo 2, el CA-125 no varía lo suficiente como para que si estás haciendo un punto específico en la vida del paciente tengamos problemas. Depende del ciclo ovulatorio, es más alto en personas que están en la premenopausia, la edad del paciente, el estado de salud. Estadios como la obesidad aumentan el CA-125 y está presente en otros tipos de cáncer, incluso condiciones benignas. Puede estar presente en lo que sería algún quiste, en algún teratoma, puede estar presente en miomas o incluso cuando se llega a tener alguna inflamación en el útero o en la zona de la vagina. La sensibilidad es del 80% y la especificidad del 78%. La realidad es que está un poco bajo, esperaríamos un poco más de respuesta o de al menos sensibilidad para poder hacer un diagnóstico más adecuado. Vamos a ver más adelante, hay una proteína epididimal 4, que tiene un poco de relación con ambos ya los están metiendo como parte del seguimiento del diagnóstico,
y mejora mucho la parte del diagnóstico, no tanto así el seguimiento. La proteína epidemial 4 humana es un poquito menos reactiva para el seguimiento. Sin embargo, en conjunto han demostrado que durante el tratamiento la medición de ambas a la par nos da un pronóstico, nos da una respuesta al tratamiento y nos ayuda a ver la sobrevida del paciente. En cuanto a la alfa-fetoproteína como marcador de cáncer hepatocelular, es un útil marcador para todos los pacientes que tienen riesgo por algún tipo de infección por hepatitis C, hepatitis B, la cirrosis y la genética. Aquí hay controversia, muchos no recomiendan la alfa-fetoproteína como método de diagnóstico, te dicen vete directo a la imagenología, y hay quien dice sí vas a usar la alfa-fetoproteína siempre y cuando no tengas imagenología. O sea, la alfa-fetoproteína realmente no tiene esa corona como los otros marcadores, no es un marcador que nosotros podamos asegurar o mandar al paciente solamente al diagnóstico con esto. La verdad es que la imagenología de un hígado nos ayuda mucho más que este tipo de temas. Responde a enfermedades hepáticas y no hepáticas, aquí pierde mucho de la especificidad. Responde a cirrosis, obstrucciones biliares, tumores gástricos, el embarazo, la colitis, lupus eritematoso. Entonces empezamos a perder un poco de especificidad. Tiene 65% de sensibilidad, no está tan abajo de lo que podríamos esperar, ya habíamos tenido uno del 50%. La especificidad es bastante buena, también podríamos ocupar esta para dar el seguimiento o screening a personas que son asintomáticas. Hay una tasa alta relativamente de falsos negativos, es decir, tienes la enfermedad, pero yo te digo que no la tienes, pero hay falsos positivos muy bajos, es decir, no vamos a dirigir a alguien que no tiene la enfermedad a que se haga estudios subsecuentes. Hay un muy buen artículo que están estudiando la subunidad del E3 de la alfa-fetoproteína con una sensibilidad del 97.5 y especificidad del 100. Entonces, prácticamente vamos a tener que abandonar la alfa-fetoproteína como total, así como le pasó al antígeno prostático específico, y nos vamos a ir a las subunidades. La otra también es un antagonista de una proteína inducida por vitamina K, que también está en fase de estudio, en fase de experimentación. Busqué incluso laboratorios que lo hicieran a nivel internacional y no solamente son aquellos laboratorios de universidades que están haciendo este impulso de estas dos, que son bastante buenas. En cuanto a la gonotrofina coriónica humana, es seguimiento, prácticamente aquí sí llevamos desde el título que es seguimiento de cáncer germinal, no sirve para la parte del diagnóstico y sobre todo solo sirve para tumores germinales no seminomatosos, aproximadamente son el 4 al 10% del total de los tumores de germinales. Se acerca mucho al marcador tumoral ideal en seguimiento, no en diagnóstico. La elevación solamente se da en un 20% en etapas tempranas, tampoco nos sirve, 2 de cada 10 lo tendrán elevado, el resto, otros 8, estarán sin diagnóstico. Es muy sensible al estado de la célula germinal, cualquier cosa que le pase a la célula germinal realmente impacta directamente en la fracción beta, es espejo de la estabilidad, de la progresión o de la regresión a la enfermedad. En este caso es tan buen marcador que las guías dicen que si tú tienes un aumento de la beta HCG en un paciente que ya se le hizo la orquidectomía o se le hizo el tratamiento de quimioterapia o radioterapia y tiene una elevación en la beta HCG, ni siquiera buscas imágenes, no buscas datos clínicos, directamente te tienes que ir a la parte de okay. Nos vamos directamente a la parte del tratamiento. Está en 10 al 30% de todo el resto de los cánceres, aquí perdemos un poco de la especificidad. 45 a 60% del cáncer biliar y pancreático también lo expresan. La sensibilidad es del 50%, está bastante bajo, y la especificidad puede ser del 100%. Aquí cuidado, es una molécula que en realidad empezó su vida como un marcador de embarazo, de seguimiento a lo que podría ser un riesgo de aborto, de ese tipo. Nada más como para que tengamos en mente cuáles son estas células tumores germinales no seminomatosos: el carcinoma embrionario, el de saco vitelino, coriocarcinoma y teratoma. Aquí precisamente vamos a ver que como la alfa-fetoproteína por sí sola no alcanzaba la parte del diagnóstico o como tumoral principal, muchas están combinadas, con la alfa-fetoproteína aparece aquí aparece la HCG y en el teratoma no tiene ningún tipo de aumento. Entonces es importante tenerlo en mente. El CEA, el antígeno carcinoembrionario, como marcador del seguimiento del cáncer. Aquí sí es otra vez marcador del seguimiento. Muchas veces lo quieren marcar
para buscar cáncer. No es un buscador de cáncer, de hecho ni siquiera nos daría datos clínicos específicos de dónde está el cáncer. Aquí podemos ver la imagen en el que está en el pulmón, puede estar en ovario, puede estar en colon, puede estar en páncreas, en el estómago. Es disparar y encontrar qué te puede levantar. También responde mucho a otras cosas que no son tipo de cáncer, sino benignas. No son marcadores de diagnóstico, solamente como pronóstico o predictivo de cómo está avanzando la terapia. El objetivo es evitar el sobre o subtratamiento, es decir, yo le doy a mi paciente tratamiento, lo monitoreo para ver cómo le está yendo con el SEA. Si empieza a bajar el nivel, puedo bajar los niveles de terapia o de radiación. Si empieza a subir, entonces hay que inmediatamente hacer un ajuste a la dosis o al tratamiento, o meter algún adyuvante que nos pueda apoyar. Y sobre todo el seguimiento postoperatorio del cáncer de colon está muy bien estabilizado. Sensibilidad como monitoreo, no como diagnóstico, del 89% y una especificidad del 90%. Tiene características bastante buenas como el seguimiento. Su incremento progresivo correlaciona con el riesgo del 75% de metástasis. Aquí ya es el primero en el que vamos a ver que ya un aumento del SEA es directamente alarma de que va a haber una metástasis. Es una gráfica del estadio libre de enfermedad en pacientes que siempre tuvieron un nivel de SEA normal o aquellos que se normalizaron postoperación. Incluso a los 6 años podemos ver que el 80-90% todavía se encuentran libre de la enfermedad, cuando un SEA postoperatorio elevado a los 6 años ya tenemos solo el 20% de la población libre de la enfermedad. Es decir, toda esta que se cae es indicativo de que el SEA puede ser manejado para determinar el riesgo de metástasis o de recurrencia de la enfermedad. El CA15-3 asociado muchísimo al cáncer de mama. La realidad es que aquí hay que hacer el pequeño anuncio, la autoexploración es bastante importante, es prácticamente hacerse la mastografía, es casi el estándar de oro. Este es como un seguimiento más, es como un enfoque extra a la parte del diagnóstico de cáncer de mama. El impacto en la salud del paciente y su utilidad tiene que ver más con si el médico o paciente deciden así hacerlo. Es más importante otro tipo de biopsias. Por ejemplo, hay doctores que prefieren hacer las biopsias y darle seguimiento a este tipo de biopsias a la imagen antes que usar este marcador como seguimiento. La utilidad también tiene para determinar si los síntomas óseos son malignos o benignos cuando se presenta el cáncer de mama. Es un marcador de metástasis o de referencia para determinar el estadio de la enfermedad, es decir, a mayor estadio de la enfermedad o progresión de la enfermedad, mayores los niveles del 15-3. La sensibilidad es del 80%, sin embargo solamente el 50% para cuando estamos hablando de una enfermedad temprana, y la especificidad depende de la bibliografía, dice del 75 al 85%. Prácticamente aquí lo que les quiero demostrar es que tenemos un paciente que ya ha sido tratado con 4 tipos diferentes de terapias, de quimioterapias, y lo que ustedes pueden observar es que el que estábamos viendo antes, el SEA, ni siquiera se movió los niveles, no nos da ninguna información. Al final del día, este es un estudio de un paciente que tiene resistencia al tratamiento, ya cambiaron 4 veces y sigue reportando cáncer de mama, y el marcador que se está elevando es el 15-3. Entonces, el 15-3 nos habla directamente de resistencia, de metástasis. La otra que tenemos aquí es uno que está en estudio que se llama fosfatasa ácida resistente a tartrato. Ya empieza a haber algunos laboratorios que lo empiezan a realizar, pero no está tan difundido para que sea de alcance clínico o que tenga estudios de alto nivel. La progresión libre de enfermedad. Aquí es importante mencionar que muchos médicos hacen el seguimiento del 15-3 junto con el SEA. Este es un mismo artículo en el que tratan de correlacionar cuál es mejor marcador. Al final del día prácticamente es lo mismo, niveles normales del SEA te llevan a 90 meses libres de la enfermedad. Cuando estamos hablando del 15-3 es prácticamente lo mismo, la curva cae muchísimo después, 90 meses, cuando tienes niveles normales de SEA, a que cuando los tienes por encima, cuando prácticamente ya toda tu población ha caído o tiene la enfermedad de regreso, tan solo en 20 meses. 20 meses contra 90, creo que cualquiera haría ese trato. En el caso del el CA19-9 prácticamente se asocia a cáncer de páncreas. Es un marcador sin la precisión deseable para el monitoreo de población asintomática, es decir, si tienes alguna sospecha de cáncer de páncreas, realmente no nos podría estar apoyando demasiado. Su sensibilidad y especificidad se cae un poco. Es muy débil para tumores pequeños, de tamaño pequeño. Es mejor la imagenología.
no deja de ser parte de... ¿Lo paramos así ahorita? Okay. Vamos a hacer una pequeña pausa para un break y ahorita seguimos con este tema del 19-9. Bueno, vamos a retomar el tema del CA 19-9. Nos quedamos en que para que tenga un valor diagnóstico tiene que ir sumado a la parte de la imagenología, y es bastante interesante que pueda tomarse decisiones del tratamiento basado a y a la parte de la imagen. Se trata de un marcador dependiente del grupo sanguíneo Lewis. Aquel es un grupo sanguíneo que no es como el conocido del AB o 0, RH también. Y entonces, como depende de que se exprese esta molécula, podríamos tener un falso negativo entre el 6 y el 22% de la población que no expresa esto. Esto quiere decir que el CA 19-9 en el 6 al 22% de la población no tiene ningún efecto, todos saldrían negativos o en valores indetectables. La utilidad predice el estadio, nos ayuda bastante a saber cómo va a ser la resecabilidad del tumor, es decir, qué tan fácil va a ser sacarlo o qué tan bueno va a ser el abordaje para poder hacer la cirugía. La supervivencia en general va a ser un marcador de metástasis o de regreso al páncreas y respuesta al tratamiento. Aquí podemos ver en la gráfica el CA 19-9 basal de un paciente que tiene cáncer de páncreas, está muy por encima del valor de referencia. En el caso del 19-9 después de la cirugía prácticamente regresa a niveles basales, y cuando tenemos un tema de recurrencia de cáncer de páncreas o de metástasis vuelve a niveles elevados. Entonces es bastante bueno el marcador para saber si fue efectiva la cirugía o el tratamiento y si es que nos va a regresar. Esta gráfica fue un caso muy especial que se hizo un estudio en el cual se dividieron a tres grupos de seguimiento de cáncer de páncreas. Aquellos que tenían el CA 19-9 normal tuvieron una probabilidad de supervivencia mucho mayor a los 4.000 días, es prácticamente más de 10 años, el 30% de la población seguía viva. Para las personas que tenían elevado el 19-9 inmediatamente se cae, en 2-3 años ya estamos por abajo del 20%, es decir, 8 de cada 10 ya habían muerto a los 2 años o 3. Y aquellos que tenían CA 19-9 bajo o indetectable vieron que precisamente volvía a caer. ¿Por qué la curva se cayó tanto? ¿Por qué la probabilidad de supervivencia se cayó al 25% al mismo tiempo prácticamente? Se llegó a la conclusión, ya después se hicieron los estudios, de que no tenían el grupo sanguíneo Lewis, entonces todo el tiempo se les trató como que tenían niveles bajos de 19-9, pero en realidad nunca lo expresaron. Entonces este es un peligro con el 19-9, del 6 al 22% de la población jamás lo va a expresar, entonces hay que tener cuidado, no podemos basarnos simplemente en este marcador, porque si no caeríamos en este tipo de temas de que no se les dio el seguimiento, no se les dio tratamiento, como nunca se levantó el valor, no se consideró que estuvieran en recaída o con metástasis, pero bueno, sí, la que sigue la tenían. El 72-4, estos son un poco de marcadores un poco más modernos, no son los clásicos que veníamos manejando de 30 a 40 años, se expresa en cáncer gástrico, se expresa también en condiciones benignas, sin embargo, en la parte no se expresa en condiciones benignas o en fluidos corporales, su sola presencia ya nos alerta de algún tipo de cáncer, no específicamente gástrico, las altas concentraciones en tumores gastrointestinales, que es al que mejor correlaciona, pero también pancreáticos, endometriales y de ovario. Es predictor de la eficiencia y el pronóstico del tratamiento de quimioterapia para el cáncer gástrico. Es bastante buen marcador, de todos los que hay en el catálogo de pruebas es el que mejor responde a cáncer gástrico. Evalúa la habilidad y tasa de expansión, es decir, qué tan probable es la metástasis. También nos ayuda a la parte de que se hace una resección del estómago o de alguna zona en la que está alterado o tiene esta malignidad, nos habla de que se recupere o de que no haya enfermedad residual o que aumente la supervivencia. La sensibilidad es bastante baja, ¿por qué? Porque responde también a úlceras, pólipos, a gastritis, incluso estados de embarazo, lactancia. La especificidad es bastante buena, entonces hacer este marcador prácticamente sí nos podría dar una clara luz o una visión si es que tenemos la enfermedad o estamos libres de ella. En cuanto al 27-29, es un marcador de cáncer de mama que viene impulsando la entrada a la parte del mercado, a la parte de que se le vea como un marcador de rutina. Se eleva también en condiciones benignas como la hepatitis, cirrosis, tuberculosis, el embarazo y algunas malignas como el cáncer de mama, de pulmón, de colon, útero. No va a ser tan específico.
Lo que podríamos ver en esta gráfica es que sí responde bastante bien al tratamiento. Tenemos 3 diferentes quimioterapias y en todos el nivel de 27-29 baja bastante. ¿Por qué vuelve a subir? Esto es un estudio de una paciente que tenía reincidencia y al final tuvo metástasis a otros órganos. La correlaciona bastante bien con el tamaño. Aquí hay un estudio en el que hacen la comparación. Aquellos que tenían valores de 27-29 normales, aquellos que tenían de 20 a 10, de 10 a 26, perdón, y aquellos que sí tenían demasiada elevación del marcador. PT1, PT2, PT3 es el tamaño del tumor. Entre más grande el número es más grande el tamaño del tumor. Entonces, a los que les va mejor es aquellos que tenían el menor nivel de 27-29 y el tumor era de menor tamaño. En comparación con aquellos que tenían los más altos valores de 27-29 y los tumores más grandes, son los que menos tienen probabilidad de supervivencia. No es tan, digamos, baja como las que veíamos del 20, 40, 60%, 40-20% de probabilidad, pero sí al 60%. Al final del día, el cáncer de mama está un poquito más controlado, hay otros marcadores, hay bastantes quimioterapias, entonces la probabilidad de supervivencia no nada más responde a los marcadores y a su seguimiento, sino también a que ya se tienen muchas opciones para el tratamiento. Tiene baja sensibilidad del 62% contra el 80, el 50 que nos estaba marcando el 15-3. Entonces la especificidad también es mejor, la del 15-3. No sirve para el diagnóstico, más que nada nos sirve para el tratamiento. Y aquí tiene una peculiaridad, es muy bueno para sospecha de metástasis y predicción de recaídas hasta 5 meses antes. 5 meses antes de que yo tenga clínica o en imágenes sospecha metástasis o predicción de recaídas, 5 meses antes podríamos tener esta elevación del 27-29. Por eso es que se está metiendo como parte del seguimiento al paciente. El CA50 en cáncer gastrointestinal. Hay distintos tipos de cáncer gastrointestinal, usualmente está ligado al colon o al páncreas de igual manera. La sensibilidad no es mala, es del 65.9, especificidad del 87, nos da bastante buen valor predictivo positivo y negativo. Nos permite diferenciar entre patologías benignas y autoinmunes o el cáncer. Aquí podemos ver una gráfica, niveles de CA50 para población normal o sana, aparentemente está por el nivel de referencia. Para aquellas que son enfermedades de conductos biliares benignas, pues el punto de corte no está tan elevado. Para aquellos que sí tienen un coledocarcinoma intrahepático, el valor se eleva bastante. De 100, que podría ser, digamos, el punto de corte para algo benigno, se puede ir hasta 100,000. Y estas son otras enfermedades gastrointestinales, otros tipos de cáncer. Entonces, el puro nivel del CA50, nos ayuda a también clasificar qué tipo de etiología o qué tipo de enfermedad nos estamos enfrentando. Aborda la severidad de la enfermedad y también el avance de la malignidad de conductos biliares. Lo mismo que hemos visto con otros marcadores, aquellos que tienen altos niveles tienen una esperanza de vida o una supervivencia acumulada mucho más bajo que aquellos que tienen marcadores mucho más bajos en niveles séricos. Relación negativa con la supervivencia global, lo que estamos viendo aquí, el estado del tumor y la resistencia a la quimioterapia. En cuanto al antígeno cifra, el 21-1 es cáncer de pulmón de células escamosas, está muy dirigido a cáncer de pulmón de células escamosas, hay varios tipos de cáncer de pulmón, es superior que el CEA, que es uno de los que estábamos ocupando bastante en la clínica para el diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 85% contra el 23% que tenía el CEA, aumentamos muchísimo la sensibilidad. Sí puede ser un marcador de diagnóstico específicamente para este cáncer de pulmón de células escamosas. Estratifica bastante bien a los pacientes en caso al riesgo que pudieran tener. Muchos médicos lo recomiendan como que si tengo un valor de cifra 21-1 bastante alto, podamos meter algún tipo de coadyuvante, algún tipo de quimioterapia un poco más fuerte. Nos habla de progreso de la enfermedad o si es que estamos teniendo una recaída o vamos a tener un riesgo de metástasis. También es marcador un poco más débil, menos específico y sensible a cáncer de escamoso de esófago y terapia de cáncer de vejiga. Este es el que antes estábamos platicando, la proteína epididimal humana 4, sobreexpresada en carcinoma serosos al 93%, o sea, nos da bastante bien la sensibilidad. En endometriales del 100% y en ováricos cae un poco más. Aquí habría que sumarlo
a la parte del CEA o un 125 para tratar de darle el seguimiento o mejor diagnóstico al paciente. Tiene una mayor sensibilidad que el CEA 125, entonces viene impulsando bastante fuerte que la terapia del CEA 125, el diagnóstico con CEA 125 pase a esta. Es una proteína un estudio un poco más caro, tiene mucho mayor sensibilidad a etapas tempranas, lo que nos podría ayudar en cáncer de ovario en etapas tempranas, y el 50% de los tumores de ovario que no secretan CEA 125 sí se expresan HSE4. Entonces, el 50%, uno de cada dos que con CEA 125 parecería no tener la enfermedad o tener un buen pronóstico, podríamos estar teniendo un tumor no secretor que con esta proteína, el antígeno HE4, podríamos darle seguimiento. Si se eleva en condiciones ginecológicas benignas, en hipertensión, insuficiencia cardíaca, empezamos a tener condiciones que nos quitan un poco de especificidad, en enfermedades renales y en hepáticas. El punto de corte del HE4 es una proteína bastante nueva, tiene que ser validado. Para personas con premenopausia es mucho más elevado el punto de corte que para posmenopausia. Entonces, ahí hay que hacer un consenso, todavía no está muy bien estandarizado cuál va a ser el punto de corte. Se pueden encontrar valores elevados en fumadores y disminuidos en personas que tienen anticuerpos orales. Entonces, cuando vas a interpretar el resultado de una HE4, tienes que tener ciertas condiciones o ciertos cuidados con la parte de la clínica del paciente o sus hábitos de medicamentos o de tabaquismo. En cuanto a la tiroglobulina, bueno, la tiroglobulina sabemos que per se no estamos esperando que sea un marcador de cáncer. La tiroglobulina es una proteína o es una cadena polipeptídica que lo que hace es ser la base para formar las hormonas tiroideas, la T4 libre, la T3 libre, y posteriormente dar la función tiroidea. El marcador es marcador tumoral para pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Hay varios tipos de cáncer. Para el diferenciado de tiroides es bastante bueno. Aquí, pues, el nivel de tiroglobulina no ha sido relacionado o no se le ha asociado al riesgo de sufrir cáncer de tiroides. No ha llegado a las guías. Es más el tema de que tendríamos que esperar, y aquí sí es lamentable que tengamos que esperar un poco más a alteraciones de los niveles tiroideos o de síntomas y signos antes de poder usar a la tiroglobulina como un predictor de la enfermedad o de diagnóstico. Postoperatorio sí, cuando ya tienes el diagnóstico de cáncer de tiroides diferenciado, es importante marcador de pronóstico, es decir, un valor de tiroglobulina alto nos hace pensar que habría que abordar la terapia con yodo radiactivo, predecir también si va a ser una ablación exitosa. Entonces, en cuanto nosotros metemos el yodo radiactivo, lo que podría estar pasando es que si la tiroglobulina sube o baja, ahí en ese sentido nos habla de si estamos respondiendo bien a la terapia. En esta parte lo que vemos es, hicieron una tiroidectomía total, de todas maneras había un remanente, se empezó a aumentar la tiroglobulina, se le dio, como podemos ver aquí, abordar la terapia con yodo radioactivo, bajó bastante la tiroglobulina, hubo un pequeño caso de metástasis, se volvió a dar radioterapia, y el nivel de tiroglobulina ya nunca regresó, es decir, estábamos libres del cáncer de tiroides. Aquí es un caso que me gustaría que planteáramos. Aquí el CA19-9 se corrió a la par, y el CA19-9 parecía que al principio no correlacionaba con el cáncer de tiroides, pero cuando hubo una metástasis, ahí sí, el 19-9 empezó a elevarse. Entonces es importante mencionar que no vamos a usar un solo marcador tumoral dependiendo del tejido o de lo que tenemos que buscar. Siempre es bueno meter marcadores tumorales de diferentes estirpes o asociados a diferentes tejidos para poder entender qué es lo que está pasando. Si nos quedáramos solo con la tiroglobulina, pensaríamos que el paciente está libre de la enfermedad, sí, de tiroides, pero tendríamos una metástasis que estaría escapando si no damos el seguimiento. En la parte de aquí abajo es la progresión libre de enfermedad, cuando tienes valores de tiroglobulina más altos, por encima de 30 nanogramos por mililitro, que es el punto de corte. La supervivencia por ahí está cerca, muy cerca del 100% a los 120 meses, cuando ya se ha caído al 50% a los 120 meses, cuando tienes niveles de tiroglobulina muy altos. Entonces, es bastante bueno para la asociación de enfermedad recurrente, la falla de terapia, determinar si vamos a meter el yodo radioactivo, si hay una metástasis distante, recordar que la tiroides tiene bastantes nódulos linfáticos que nos podrían generar algún tipo de problema.
El índice de tiroglobulina tirotropina, la TSH, es uno de los índices que se está manejando. Esto nos habla también de la respuesta al tratamiento. Si la tiroglobulina y la tirotropina tienen una buena relación, podríamos pensar que el paciente va por buen camino, no habría que hacer más ablación, no habría que hacer la resección total de la tiroides. También el tiempo de doblado de la tiroglobulina es un predictor de sobrevida, es decir, si yo tengo un valor de 20, ¿cuánto tiempo va a pasar para que yo alcance el nivel de 40? Y eso nos habla del predictor de sobrevida, es decir, podemos darle al paciente un estadio de cómo está, si es que va a caer en metástasis o va a haber una falla del tratamiento local. En cuanto a la calcitonina, es otra hormona que realmente no se estaba, o no se investiga o no se mide como parte de marcadores tumorales, sin embargo ya se encontró una asociación al carcinoma medular. El único tratamiento actual para el carcinoma medular es la resección, hay que quitar todo la tiroides. Aquí el tema es qué tanto o cómo vamos a hacer la extensión quirúrgica inicial óptima, es decir, no se recomienda irnos sobre quitar toda la tiroides, se recomienda que sea el menor daño o la menor pérdida para el paciente de la tiroides. Al final del día sabemos que es una hormona que regula metabolismo y sería importante no quitar más allá de lo que necesitamos. La calcitonina responde bastante bien y no solamente a qué vamos a cortar nosotros o qué vamos a quitar, sino también a la zona que vamos a atacar. Dependiendo de los niveles podríamos tener, en este sentido, es un carcinoma medular que no ha migrado, que no ha atacado ninguno de los ganglios linfáticos que están alrededor de la tiroides. Este es una metástasis a la parte central de los ganglios, es decir, con este valor podríamos sospechar que la parte que hay que atacar es la parte central de la tiroides. Una ipsilateral, el nivel es más alto, entonces hay que atacar las partes laterales. La parte contralateral tiene otro punto de corte, entonces al médico le podría indicar, o al cirujano, que hay que atacar la parte de atrás de la tiroides. Y en metástasis distante, cuando ya está demasiado elevado, entonces podríamos sospechar o decir, sabes que hay que quitar toda la tiroides y hay que buscar los ganglios linfáticos que han sido atacados. Nos correlaciona bastante bien con el tamaño también del tumor y el número de metástasis a los ganglios, como lo podemos ver aquí. Entre más metástasis o metástasis distante hay, es mayor el nivel de calcitonina. Se demostró de igual manera que correlaciona con la zona anatómica, es decir, podemos decir cuál es la zona que tiene el problema, dónde está la malignidad y quitar solo esa parte y mantener la mayor función posible de la parte de la tiroides. Esto para evitar que sean reoperaciones, es decir, vuelvas a entrar al quirófano o haya complicaciones quirúrgicas por el hecho de atacar diferentes métodos quirúrgicos. En cuanto a los futuros marcadores, solamente es como un pequeño anuncio, lo verán más adelante. Es la secuenciación, la secuenciación de nueva generación. Aquí no buscamos directamente marcadores, no estamos buscando la molécula, sino estamos buscando ver genes asociados a tiroides, a cáncer de cualquier tipo en el organismo y el tratamiento. Buscamos blancos, es decir, yo puedo tener cuál gen está dañado y eso me da una proteína a la cual yo puedo atacar con un tratamiento mucho más específico que simplemente hablar de, ay, se me elevó un marcador tumoral, pero no tengo el tratamiento, no sé a qué atacar. Atacaríamos directamente a lo mejor a todo el órgano o al hacer la resección, radioterapia, quimioterapia. Otro tipo de ventajas de esto es que son paneles muy grandes, algunos son de 130 oncogenes, en donde buscamos muy específicamente la predisposición a alguno de los tipos de cáncer que estamos viendo. Es un panel bastante completo. Este tipo de secuenciación de nueva generación está respaldada por bases de datos que ya te hablan de pacientes de, ok, este era mi paciente, tuvo, no sé, cáncer de pulmón, estos fueron los marcadores tumorales que le encontramos, los subimos a la base de datos. Cuando yo hago la interpretación, entonces yo puedo ver, mi paciente coincide con esto, a este paciente le pasó esto, le dieron tal tratamiento, respondió a esto. Entonces es un poco de medicina más especializada, no tanto los tratamientos que ya no sabemos, radioterapia, la cirugía. En cuanto a la secuenciación de la secuenciación de nueva generación, también nos ayuda bastante en la parte de tener bastantes genes que van a atacar y van a generar algún tipo de tumor. La ventaja es que no nada más abordan un gen por cada cáncer. En el estudio hablan de que hay 41 lesiones o alteraciones en genéticas que afectan, no sé, al cáncer de tiroides, 41.
Entonces tú puedes determinar esas 41 cuáles tienes, algunas pueden ser rarísimas que solo se expresa una o dos, y con esta secuenciación lo puedes ver y puedes ver contra una base de datos a nivel mundial. De hecho hay base de datos europea y americana para saber cómo es el pronóstico de tu paciente, qué le funcionó a otra persona, a qué lo llevó. A lo mejor yo puedo tener 3 genes mutados asociados a cáncer de páncreas, pero en ninguno de los estudios, en ninguna de las secuenciaciones que tuvieron otros pacientes desarrollaron cáncer de páncreas. Entonces ese es como el alcance que podría tener esta nueva secuenciación de marcadores tumorales. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Pues así es como terminamos esta ponencia. Agradecemos a el químico, él es asesor científico de nuestro centro de capacitación Microtec, es parte del grupo y aparte de llevar otros aspectos importantes como la parte técnica, y estaríamos pasando a lo que sería la sesión de preguntas y respuestas. No sé si en la parte de física que se encuentran aquí, ¿hay alguna pregunta para el químico? ¿No? ¿Todo bien? En la parte virtual, en el chat, pueden irnos mencionando cuáles son sus dudas. Si no hay, bueno, pues agradecemos a toda la audiencia, a toda la parte virtual. Nos estaríamos reuniendo nuevamente a las 2 de la tarde para la siguiente ponencia. No se olviden de consultar nuestro catálogo. Nosotros tenemos más del 90% de las pruebas que expuso el químico. La realidad es que estamos a la vanguardia, tenemos la competencia técnica para hacerlo. La mayoría de las pruebas se encuentran acreditadas por la 15189. Y pues bueno, es para nosotros un placer formar parte de ustedes en esta actualización académica. Muchas gracias. Me comentan que si hay una pregunta. Químico dice, conforme a la experiencia práctica, consideramos que no es necesario realizar, dame un segundo, marcadores tumorales como prevención. Vimos muy pocos marcadores tumorales realmente que nos sirvan como prevención. Si acaso los que nos podrían servir sangre oculta en heces, y a lo mejor podría ser el antígeno prostático específico, pero fuera de ellos como prevención, como rutina, no alcanzarían realmente un valor diagnóstico. Tendríamos que empezar un poco más a tener los chequeos. Por ejemplo, el cáncer de próstata, es importante ver cómo está la palpación. Cáncer de mama, es importante la imagenología, la autoexploración, pero realmente que todos los marcadores nos sirvan como prevención, no estarían como justificados a realizarlos. Otra pregunta, químico, ¿cualquier uso de algún marcador debe complementarse con algún otro estudio? Prácticamente sí, hay muy pocos que las guías recomiendan que es absoluto. Les repito, el sangre oculta en ese sí es de decisión, y para los cánceres de origen seminematoso, la beta-HCG, esa sí es directamente, no necesitan esperar tratamiento, más diagnóstico o más imágenes, serían como solo esos. Todos los demás sí tienen que complementarse con algún otro estudio de imagen o de exploración o incluso biopsia. Muchas gracias. Arturo, no sé si contestamos tu pregunta, podrías confirmarme en el chat. Sí, tenemos otra, deme un momento. Te preguntan, disculpa, ¿la beta 2 tiene utilidad como marcador tumoral? Tiene más utilidad como marcadores de autoinmunidad. Como marcador tumoral, no, al menos que lo tenga yo en mente asociado a algún tumor. La beta 2 va más asociada a presentación de antígeno, parte de inmunología, con la parte de hematología, no tanto con el marcador. Y comentan, en la sangre de oculta heces, comentó 4 pruebas para dar positivo.
¿En qué cierto tiempo tiene que ser cada prueba de sangre oculta en heces? Pero ¿cómo que 4 por año? Ajá, que comentaste que había que tener 4 pruebas de sangre oculta en heces positivas. Preguntan cuál sería el periodo o la periodicidad para realizar la sangre oculta. Ah, caray. Aquí estoy un poco confundido, no recuerdo haber dicho que se necesitaban 4, ¿sí? Ah, ya, ok. No, lo que estábamos hablando es que 1 de cada 4 puede salir negativo cuando tengas la enfermedad, pero únicamente. No es de que hagas relaciones seriadas, sino que por la especificidad y la sensibilidad del 25%, 1 de cada 4 podría ser negativo cuando tú tengas cáncer colorectal. Jacqueline, ¿contestamos tu pregunta? Sí. Si no hay otra pregunta, pues estaríamos concluyendo esta primera ponencia. Es un orgullo para nosotros que Talento Microtech pueda llevar conocimiento hacia ustedes y nos vemos a las 2 de la tarde. Muchas gracias.